tema de la clase de hoy, Bezrat Hashem, privilegios y compromisos. Mi pregunta es si van de la mano o no van de la mano. Privilegios y compromisos. Vamos a echar un vistazo a la historia de Jacob Avinu y de Esav, pero de manera general. La Torah cuenta mucho sobre Abraham Avinu, la historia de Abraham cuando se casa con Sará, cuando lo avientan a la hoguera, cuando se va de la ciudad, se va hacia Eretz Kenán, cuando se va a Mitzrayim. Cuenta mucho de la historia de Abraham. De Yitzhak cuenta poco, muy poco habla de la vida de Yitzhak. Una historia muy interesante sobre los pozos que él cavó, que hay que entender qué nos quiere contar la Torah con los pozos de Yitzhak. Y después amplía mucho la historia de Jacob Avinu. Y sobre eso es lo que quiero tratar de entender qué nos viene a enseñar con esa historia. Acuérdense que Torah viene de la Shon Hora'ah. Hora'ah es enseñanza. La pregunta qué nos quiere enseñar con toda esa historia que sucede con Jacob Avinu, y al mismo tiempo vean, muy interesante, con Esav. Empezamos con Jacob Avinu. ¿Por qué se llama Jacob? Dice el pasuk, Beyado ohezet ve'akev Esav. Cuando salió Esav salió primero. Desde que estaban en el vientre de mamá, ya había un pleito adentro. ¿Quién va a salir primero? Y como Esav le ganó, y Jacob no lo pudo rebasar, lo venía agarrando ¿de dónde? Del talón, ¿de quién? De Esav. Beyado ohezet ve'akev Esav. Pero vean cómo a lo largo de toda la historia de Jacob tiene una intención que hay que entender cuál es, qué mensaje me quiere decir. Por otro lado, el nombre de Jacob no es el único que tiene nuestro patriarca Jacob. Más adelante, cuando se pelea con el ángel le pone un nuevo nombre. Israel. ¿Cómo se llama? Israel. Cuando a Abraham le aumentan la hey de Abraham a Abraham, ya no le llaman Abraham. Lo ikare ochimcha Abraham, ki im Abraham. Ya no se le puede decir Abraham, es Abraham. A Yitzhak nunca le cambian el nombre porque era muy kadosh. A Jacob le aumentan un nombre, pero se llama los dos. Jacob viene del talón, Ekev. Y luego le aumentan un nombre que no siempre se llama igual, y le llaman Israel. ¿De qué depende que le llamen Israel o Jacob? Y si hay una relación entre esos dos nombres, entre Jacob e Israel. Más adelante, Jacob Avinu encuentra la oportunidad de convencer a Esav que le venda la bejora. Él insiste, él quiere ser el primogénito. Lo agarra, vamos a decir así, a Esav de bajada y lo convence que le compre. Él le quiere comprar la primogenitura y se la cambia por un plato de ¿qué? De sopa, de lentejas. Pero vemos que insiste que él quiere ser el primogénito. Más adelante, insiste Jacob, aunque Rivka se lo pide, él podía haberse rehusado y decir, ¿cómo voy a engañar a mi padre? ¿A quién quería bendecir Yitzhak? A Esav. A Esav le quería dar las verajot. Y Jacob entra de manera rara, muy ilógico, que engaña a su padre y le quita las verajot a Esav. No vamos a entrar en todo el detalle por qué lo hizo así, pero algo tenía de intención. Se dice en hebreo beshitá. ¿Saben qué es beshitá? Es una ideología. O sea, no se equivocó una vez. Era una línea. Desde que nace, quiere ser primogénito, le compra forzosamente o lo trata de forzar a comprar la primogenitura, busca como dé lugar las verajot, pero no acaba la historia de Jacob Avinu ahí. Cuando tiene sus hijos, uno de sus hijos, el primogénito, ¿quién era? Reubén. Reubén se equivoca años más tarde y revuelve las camas de su mamá, Lea,
con la de Bilhá, la esclava de Rachel que ya había fallecido. Jacob se molestó con él. ¿Cuál fue su consecuencia ese Reubén? Le quita la primogenitura. ¿Y a quién se la pasó? ¿A Yehuda? ¿Por qué no se la dio a Shimón, que era el que sigue? ¿O a Leví? Rubén, Shimón, Leví, se la brincó. Primero que nada, ¿cómo se la quita? Y número 2, ¿por qué se la pasa hasta Yehuda? Pero vemos otra vez relacionado con la primogenitura. Y le vuelve a quitar lo mismo que él le quitó a quién. A Esav, a su hermano. Karma, ¿no? Karma. O sea, Pues vuelve a repetir. Pero vea lo que sigue. Más adelante, la historia, Yosef era el hijo de quién? De Rachel. Pero era de los más chicos, era el número 11. De los hermanos era el 11º, nada más faltaba Binyamin. Y empieza a hacer diferencias entre Yosef y los demás. Yosef era el chico y lo trataba como el más grande, como si fuera el primogénito. Como dice el pasuk, Vayehav Yaakov et Yosef, ki ben zekunim hulo, beasalo, ketonet pasim. ¿Qué le hizo? Una ropa muy especial, ketonet pasim. ¿Por qué diferencias? Si hay otros más grandes que él, y de ahí aprende la Gemara que no hay que diferenciar entre los hijos. A todos los hijos hay que tratarlos por igual. ¿Pero qué quería Jacob? Jacob tenía una intención. ¿Por qué siguió haciendo diferencias entre unos y otros, y más cuando uno es chico y el otro es más grande? Más adelante la historia, cuando Yosef le trae a sus 2 hijos, a Menashe y a Efraín, ¿cómo es la historia? Se los trajo para bendecirlos. Y llega Jacob y cruza las manos. ¿Y qué le dice su hijo Yosef? Papito, ese no es el primogénito, es el otro. ¿Qué le dice Jacob? Yadati, vení, Yadati. Sí, ya sabía. Y de todos modos le cambio las manos. Dice, ¿pero por qué, papá? Dice, sí, él es el primogénito, pero él tiene más privilegio. Él es más grande. Él va a ser mejor. ¿Pero cómo? ¿Enfrente del hermano no lo apenas? Como que se ve feo. Otra vez ven que Jacob va con la misma línea. Sí, no quita el dedo del renglón. No quita el dedo del renglón. Durante toda la historia de Jacob no quita esa línea de decir que el primogénito no forzosamente es quien nace primogénito. Más adelante, Yosef cuenta la historia. Bueno, no realmente según el orden cronológico, pero Yosef, cuando vienen los hermanos y se revela ante ellos, fue al final de toda una historia como los hizo, los traía. Pero al principio Yosef sabía quiénes eran sus hermanos y quién era Binyamin. Cuando despide a Binyamin y a los hermanos, ¿qué le da a Binyamin? 5 veces más que a los hermanos. La misma diferencia que hizo el padre. Que por eso se desencadenó todo el problema de la situación de los hermanos contra Yosef. Lo repite Yosef con su propio hermano, viendo sus hermanos la diferencia. Si se equivocaron o no, no entremos en ese detalle, pero algo querían. Y la Torah nos viene a contar historias, no, nos viene a dar una enseñanza. ¿Qué nos quiere enseñar la Torah con toda esta historia rara de Jacob, que tiene una línea de vida, como dijo usted, no quita el dedo del renglón, de decir quién es el que realmente tiene que recibir el ser primogénito? Por otro lado, si vemos un poquito la historia con Esav es diferente. Dice el pasú, cuando él nace, Esav, ¿de qué lenguaje viene? Azui, hecho, completo. ¿De qué lenguaje viene Jacob? Ekev, del talón. Vean un poquito la diferencia entre Ekev y Azui. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero dice el pasuk, Esav es Ish Sadeh. Ish Yodea Tzaid, Ish Sadeh. Dice después el pasuk, cuando Jacob le quiso comprar la primogenitura, dice el pasuk, Vayavo Esav Mina Sadeh, vino del campo, Beguayef, ya estaba cansado del trabajo del campo. Le vendió la primogenitura a Jacob, pero no alcanzó el pasuk en nada más decirme que se la vendió. ¿Cómo dice el pasuk? Vayibes Esav et abejorá. La despreció. Vayibes
despreció Esav la Bejorá. Más adelante, cuando llega Jacob y le dice a su hijo Esav, dice, oye Esav, necesito que vayas, Tzudalitzai, cásame un animal para que pueda, Lemante Barejeni Nafsheja, que quiero que bendecirte. Bendición, rapidísimo. Cuando regresa y se da cuenta de la situación, que lo engañaron y le arrebató la bendición Jacob a Esav, ¿qué le dice Esav a Yitzhak? Dice el pasuk, Vayis'ak Za'aka Gedolá Umara Admeod. Le traduzco, y gritó, como dicen por aquí, pegó el grito al cielo. Durísimo. Es un pasuk muy raro en la Torah. Gritó, Vayis'ak, un grito tan grande, Gedolá Umara, amargo Admeod. ¿Pero qué dice el pasuk después? No, ese señor se llama Jacob. Vayakevenize Pamaim. Se me adelantó 2 veces. Et Bejorati lakaj, mi primogenitura la tomó. Tú se la vendiste. Vayives de Sabet Bejorá, tú se la vendiste. Ahora, ¿por qué te quejas y gritas el grito al cielo? Y por otro lado dice, también et Birjati lakaj. ¿Será verdad que le correspondía la verajá a Jacob o realmente le correspondía a Esav y se la quitó? Viene más adelante y dice, ese tzadik de Esav que quiere verajot y que está preocupado porque no la recibió, dice no. Y krevu yeme evelavi va'aragaet Jacob aji. Nada más que mi padre, que ya se vaya mi padre para que pueda yo asesinar a mi hermano. Oye, Esav, estás buscando verajot y al mismo tiempo buscas matar lo que impide que recaiga una verajá. Es sabido, un asesino no es alguien muy digno que recaiga sobre el verajá. Entonces, ¿cómo buscó y gritó por la verajá cuando al mismo tiempo está dispuesto de matar a su hermano? Por otro lado, él quería matar a su hermano cuando se enteró que ella se la había claro, quitado. pero si sabes qué vale una verajá, no puedes impedir que ya no seas digno que recaiga sobre ti otras verajot, pero tienes que ser digno. Dice más adelante, la Torah nos cuenta que Esav, ¿a qué edad se casó? 40. Dice el pasuk, vea cómo dice. Dice, mira qué tzadik, sí, Jacob más grande, pero vea, ¿sí? Escuchen. No, Yitzhak se casó, no. Yitzhak tuvo a sus hijos a los 60, pues se casó a los 40. Pues sí, pues Jacob a los Peidalet tenía 84 cuando se casó por primera vez con Lea, que se lo engañaron, ¿no? A pasar de la semana. Dice, ser maestro. dice, Vayhi Esav ben Arbaim Shana, Vayikach Isha et Yehudit bat Beeri Achiti. Se casó con una muchacha llamada Yehudit. ¿Venía de qué pueblo? De Het. Y dice el pasuk que Yitzhak y Rivka batiyena morat ruach, no eran buenas a los ojos de sus papás, los suegros de estas señoras. Los papás sufrían al ver a esas mujeres porque eran de Het, no eran buenas, no tenían buenas cualidades. ¿Por qué se casó a los 40 años? Dice Rashi, Esav se comparaba como su papá. Mi papá se casó a los 40 años, yo sigo la línea igualito que mi padre. ¿A qué edad se va a casar? A los 40. ¿Qué hizo Yitzhak hasta los 40? A los 37 llegó al nivel más elevado a que edad Yitzhak. Era un extraordinario personaje, era Naví. ¿Qué hacía Esav hasta los 40 años? Dicen Jajamim, aparte de matar y de robar, le robaba a las mujeres a sus maridos. Así dice. No, pero él es tzadik. Él se va a casar a la edad del papá, a los 40. Roji, no te casas a los 40 y no maltrates a las señoras o mates a las personas o robes a los demás. Y dice Rashi, Esav se comparaba ¿a quién? Al cerdo. ¿Por qué se compara al cerdo? No, los Jajamim comparan a Esav al cerdo, porque el cerdo levanta sus patas, y enseña sus pezuñas. Las pezuñas son simán,
son una ¿qué? Una señal de pureza. Pero el cerdo es puro, pero enseña, levanta sus patas y enseña, yo soy de los puros. Enseñas lo que te conviene enseñar, pero no realmente tu parte interna, tu esencia. Ese era Esav. ¿Qué? Las dos caras. Es lo que hacía. ¿Qué quería Esav? ¿En qué línea iba? ¿Por qué bailaba en dos bodas al mismo tiempo? Es lo que hacía Esav, ¿no? Quería bailar en las dos. Quería ser como el papá a los 40. Y le decía al papá, yo saco maaser de la sal. Papi, ¿cómo saca maaser de la sal? ¿Cómo se hace? Hay toda una polémica en los Rishonim si el papá sabía o no sabía. Vamos a dejarlo esto para otra plática. Si realmente sabía o no, déjelo a un lado. Pero Esav tenía una línea. Por un lado, Baibes de Tabejora, despreciaba la Bejora. Era Isa de un hombre de campo. Iba y mataba a la gente. O Berminan hacía cosas feas. Pero por otro lado, Berajá, se casa a los 40 años. ¿Cuál es la línea de Esav? ¿Y cuál es la línea de Jacob? Vamos a hacer un resumen para llegar a la respuesta Besat Hashem y ver qué tiene que ver con nuestros días. Otra vez, Jacob tiene una línea de vida, tiene una ideología de vida, tiene una manera de pensar que durante la vida repite su misma acción. Desde que nace quiere ser primero antes que Esav. Por eso se llama Jacob, Yaakeveni, ¿sí? Le agarra el talón. Cuando puede, le compra la primogenitura a su hermano Esav. Cuando puede, voy a decir una palabra, le arrebata las verajot a Esav. Cuando ve que Reubén se porta mal, le quita la primogenitura a Reubén, se la pasa hasta Yehudá. No se la dio ni a Shimón ni a Leví, se la brinca ¿hasta dónde? Hasta Yehudá. Cuando pasan los años, a Yosef, siendo el más chico, hace una diferencia muy grande, notoria, ante todos sus hijos y él. ¿Con qué derecho haces esa diferencia? Si se equivocó, no déjenlo a un lado, pero una línea tenía y una manera de pensar tenía. Más adelante le trae a sus nietos, a Efraín y a Menashe, y enfrente de ellos diferencia y otra vez. Aunque él es el primogénito, le brinca, le mueve las manos y dice, tú no te puedes dar la verajá, no puedes recibir la verajá que le correspondía al primogénito. ¿Por qué no? Si él nació primero. Y el mismo Yosef repite la misma conducta del padre con Binyamin y sus hermanos. Y les da una diferencia muy marcada entre lo que le regala Binyamin y le da a los demás hermanos. Por otro lado, vemos la historia de quién, de Esav. Esav es una persona del Sadé, del campo, le gusta la buena vida, le gusta vivir hacia afuera, pero pierde el piso y hace todo tipo de acciones, lo aleno, que no sepamos. Pero cuando llega el momento de la verajá, quiero la verajá. Por otro lado, Baibes, Esav Tabejorá, él despreció la primogenitura, pero cuando vienen las verajot, sí lo quiero. Y cuando quiere ser como el padre, Ben Arbaim Shana, papá, a tu misma edad, papá, ¿cómo se saca maaser? Papá, Kibud Abaem. Y era un Kibud Abaem real, no era de chiste. Está escrito que ya que Esav Arashá, cuando muere, ¿sí saben que muere el mismo día que iban a enterrar a Jacob? Toda la historia conocida que Naftalí corrió por el documento que ya le había vendido el Mata Machpelah. Dan, Hoshim Ben Dan, no sabía qué estaba pasando porque no oía. ¿Por qué dejan al abuelo así nomás despreciando y no lo entierran? Que Esav está atrás, le dio un trancazo, le voló la cabeza, rodó, se quedó en Mata Machpelah. Pero ahí no acaba la historia. Sube Esav al Bedin Shelmala, arriba. ¿Y qué creen? Dice el Midrash que se envuelve Esav con un talet y se mete al Gan Eden. ¡El Gan Eden! Nadie lo podía sacar. ¿Cómo? ¿Cómo se vale? Se metió. ¿Y cómo lo logró? Vean, se mete al Gan Eden enrollado en un talet. Aquí no hay. Hushim Ben Dan era el hijo de Dan. De las 12 tribus tenía un hijo llamado Hushin, porque no oía, Hush no oía. Y como no entendía qué pasaba, le dio mucho coraje que entendió que Esav estaba impidiendo el entierro y dice, quítate de aquí, ¡pras! Le pegó y le rompió la cabeza.
Un tío, o sea, al tío. Bueno, era el tío abuelo, realmente. El hermano de su abuelo, de Jacob. ¿Estás de acuerdo? Rabotay, ¿cómo se metió al Gan Eden? Ahí no hay mentir. ¿Cómo que envuelto en un talet? Y dice que nadie lo podía sacar hasta que llegó a Kadosh Baruj Hu y dice, oye, ¿qué haces aquí? Te metiste, espérate. Lo desenvuelve, vamos a decir, lo desencara, lo saca y lo llevan a donde lo tienen que llevar, a Esav, porque realmente era Rasha. ¿Cómo se metió? Rabotay, la mitzvah de Kibud Abaem lo envolvió a Esav, porque realmente respetaba a su padre, lo respetaba no en vano. ¿Escucha? No en vano Yitzhak pensaba que Esav era digno. Era un honor hacia su padre fuera de lo normal. Realmente lo quería y lo apreciaba a su papá y no le faltaba el respeto en nada. Esa mitzvah lo envolvió y ni los ángeles pudieron ver lo negro que tenía dentro. Tuvo que entrar Boreolam al Gan Eden y decir, sácate de aquí. Tú tienes una mitzvah, te la voy a pagar, pues después que pagues en el otro lado. Primero purifícate y luego entras al Gan Eden. Rabotay, ¿qué pasó con Esav? ¿Qué ideología tenía Esav y qué ideología tenía Jacob? Escúchenme. Esav creía lo que muchos a veces de nosotros creemos. Queremos a veces muchos compromisos o queremos muchos privilegios. ¿Qué queremos? Privilegios. Compromiso me cuesta. ¿Qué quiere decir ser primogénito y que yo le venda la primogenitura a alguien? No existe. Si yo nací primero, existe que te diga, a ver, ya saben la historia que llegó un señor con un rabino de los reformistas, y le dice, señor rabino, ahí le van $500, yo quiero ser Cohen. Pues no le entendía la cosa. Le dice, bueno, rabino, no le alcanzan 500, ahí le van 1000. No alcanzaba a entender y pensaba el otro que estaba ofreciendo poco. Rabino, 1500, pero quiero serme Cohen. A ver, frénale. ¿Por qué quieres ser Cohen tú? Dice, mira, rabino, mi papá era Cohen, mi abuelo era Cohen, yo también quiero ser Cohen. Bueno, mira, Roji, $2000, ahí queda. Te hago Cohen con mucho gusto. Por dinero, hasta el chango baila. No necesitaba darle dinero, ¿verdad? Es Cohen. ¿Existe comprar ser primogénito cuando no lo soy? No existe. ¿Qué hizo Esav y Jacob al comprar y vender la primogenitura por un plato de qué? De lentejas? ¿Qué le está vendiendo? ¿Existe vender la primogenitura? Escuchen bien. Según la halajá, halágicamente hablando, un bejor, ¿quiere pasarlo para acá? Sí. Un bejor, un primogénito, halágicamente hablando, no esa era la problemática de Esav y Jacob, pero quiero traer el ejemplo. Alágicamente hablando, el bejor, 120 años con salud, los papás, si los papás no dejan un testamento claro, escrito, no hay testamento, ¿sí? Automáticamente lo que el papá deja, vamos a suponer que son 3 hijos, son como 4. Se divide la herencia en 4, pero hay 3 hijos. Dice, no, el primogénito recibe doble. ¿Por qué? Así la Torah dice, ¿sí? El primogénito recibe doble. ¿Está bien? Así es la halajá, mientras no haya un testamento previo. ¿Está bien? Perdón, pero se supone que el mayor, el mejor, es el que se queda con todo. No. El doble nada más. O sea, Pishnaim. Pero nada más los hombres o los... Hay otra halajá, que las mujeres no heredan si no hay testamento previo. Sí, es otra halajá. Porque la mujer, como dicen por ahí, la frase, ¿no? Es harina de otro costal, ¿no? Así dicen. No entremos en el tema por qué la Torah no se preocupó por las hijas. No es exactamente así. Ahí está que la Torah se preocupa por las hijas de Tzelofhad, que tuvo puras hijas y que tuvieron herencia en Israel. No es el tema. Pero además es según la Torah, si hay puros hombres. Digo, si hay hombres y hijas, la herencia se divide entre los hombres y el mayor, si es hombre, recibe doble. Pero bueno, es otro tema. ¿Qué pasa? Llega el hermano número 3 y le dice al hermano número 1, al grande, al mejor. Viene y le dice, ¿mandé? No, viene y dice, mira, el mejor, el grande,
no le ha ido muy bien económicamente y necesita misriat, necesita dinero. Le dice el tercero que Baruch Hashem va bien y dice, mira, en cuanto me vendes el zehut, o sea, tu privilegio de recibir doble. 120 años, papás que vivan 120 años, el día que se vayan, a mí me va a tocar el doble. Pero ahorita yo te voy a pagar a ti, no sé, $1.000.000. Estoy diciendo un ejemplo. ¿Estás dispuesto a venderlo? ¿Lo puede vender? Sí. Porque no hablamos de ser o no primogénito. Hablamos del privilegio que tiene el primogénito por ser primogénito. ¿Lo puede vender? Sí. Es una letra. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que recibe de Walmart, recibe una letra, ¿sí? O sea, le adelantan su pago y ese ¿cómo se llama? Documento lo puede cobrar hasta el 1 de enero. Y el señor, estamos ahorita a principios de diciembre y necesita dinero. Hay gente que compra las letras, por ejemplo, vale 10,000 pesos, te la pago en 8,000 y tú estás dispuesto a perder 2,000 porque necesitas el dinero ahorita. ¿Se puede vender? Sí, no hay ningún haram. Está vendiendo algo que vale. ¿El primogénito puede venderlo? Sí. ¿Cuál era el privilegio de Esav por haber nacido primero? El privilegio de ser el seguidor del camino de Abraham y de Isaac. Abraham tenía una línea de vida que estaba demostrando el nombre de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Ya saben, la frase dice, al final en Shira Shirim, Ba'atara she'itera lo imo beyom hatunato beyom simhat libo. Sí saben que Shlomo Amelech hizo Shira Shirim, y cuando habla de Shelomo no se refiere a Shelomo, sino se refiere a Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu. Entonces cuando dice Ba'atara, la corona que le coronó su mamá coronó a Shelomo. Entonces ¿me pueden decir quién es la mamá de Dios? Es una pregunta muy conocida. Dice Haman Iyar que una vez, cuando fue a Venezuela, ven que es súper conferencista, entonces puso ¿cómo se llama? Letrero, una propaganda. ¿Quién es la mamá de Dios? Shema Israel, pensaron que a lo mejor venía de la tienda de la esquina. ¿Y qué hizo? Logró así jalar, no sé cuánta gente llegó a ver quién es este señor, y les explicó esta sheela. El pasuk dice, Ba'atara she'itera lo imo beyom hatunato beyom simhat libo. ¿Cuál corona que la mamá le puso al rey, que es el rey de los reyes, que es Dios? ¿A qué se refiere? Muy bien, muy bien. Abraham Avinu fue el primero que bajó el nombre de Dios, la veracidad de Dios al mundo en aquellas épocas. ¿Quién es la mamá? La mamá es la persona que trae un hijo al mundo, por eso se llama mamá, si no se llama mujer. Pero cuando se convierte en mamá, cuando trae a alguien de arriba abajo, o sea, baja una neshama y la trae al mundo, esa es su mamá. ¿Quién es la mamá Kaviahol, si puede decir de Hashem? Los que logramos bajar el nombre de Dios al mundo. Ba'atara she'itera lo imo, esa corona que le puso Abraham, ¿a quién? A Akadosh Baruj Hu, el día que lo bajó al mundo, que hizo reconocer que Dios existe en el mundo. Ese es Abraham. ¿Qué hizo Isaac? Es el seguidor de esa línea. El seguidor de la línea de Abraham, de ser más espiritual y no entender que la vida es para el deleite material. ¿Es haram deleitarse? No. Pero hay algo principal y hay algo secundario. Y Abraham y Isaac iban con una línea, esto es lo principal y esto es lo secundario. Jacob, cuando sabe que van a ser un señor que se llama Esav, que él desafortunadamente no tiene pensado dirigir la línea de su padre Isaac ni de la de Abraham. ¿Cuál era la línea de Esav? Esav ish yodea tzaid ish sadeh. Él quiere vivir la parte terrenal y no le importa la parte espiritual. Dice Jacob, no porque nazcas primero quiere decir que tienes el privilegio de seguir el camino de Abraham y de recibir los privilegios de quien sigue el camino de Abraham. Hay una historia muy conocida, me imagino que aquí muchas vieron la película que se llama El discurso del rey. Yo no la vi, pero leí la historia, es muy interesante.
El hijo, no importa el mensaje de esa película que es en relación a cómo uno puede salir de no ser tartamudo y llegar a seguir siendo un rey, es otra cosa. Pero ahí el hermano del duque era el príncipe y era el próximo rey. Y el papá estaba apenado de ese rey. Bueno, próximo rey, era el príncipe. Duques son los otros hijos del rey, pero que no van a ser reyes, son duques. Y este señor, desafortunadamente, se enamoró de una divorciada y se casó con ella. Y le decía al rey, pero es una vergüenza el reinado. El príncipe, el próximo rey, casado con una mujer divorciada. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? ¿Es haram? Sí. ¿De dónde lo sacaron? De los Kohanim. ¿El Cohen se puede casar con una divorciada? No. ¿Pero por qué? Porque eres Cohen. Pierdes su nivel, ¿no? Baja de... Tú tienes un nivel mayor y no te puedes casar con una mujer que ya fue casada con otro hombre. Tienes otro nivel. Ese señor no lo entendía. Y él decía, ¿qué tiene? Es una mujer que ya se divorció, es permitida. El rey le gritaba, me estás avergonzando el reinado. Desafortunadamente muere el rey. Estaba el duque, ¿sí? Y el príncipe. Automáticamente se convierte en el rey. Automático. Estaba el duque, yo me acuerdo de los nombres, ustedes se lo sabrán. Estaba el duque y el príncipe que se convierte en rey. Y automáticamente él quería a su papá, lo quería. Le gana el sentimiento y se suelta a llorar enfrente del señor que murió, del rey, y estaba el duque firme. El otro se pone a llorar, se desespera y se sale del cuarto. Llega el duque y lo persigue a su hermano y lo agarra. Dice, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué quieres? ¿Cómo lloras si eres el rey? Dice, ¿qué quieres? Me ganó el sentimiento. El rey no puede llorar. Tú ya eres rey, no puedes llorar. Y el duque mismo no lloró. Y dice ahí, Rabotai, ¿cómo te atreves a llorar? Rabotai, el Kohen Gadol, aunque fallezca su papá y su mamá, no puede llorar, ni puede ir a Bet Haim. No se puede impurificar. No, pero llorar. No, o sea, me refiero el nivel. No puedes perder la cordura, tienes un nivel. Pero es algo humano. Pero tienes que aprender a controlar tu sentimiento. Es un yehudí, entre paréntesis. Jacob le dice a Esav, ¿quieres privilegios? Toma los compromisos. ¿No quieres los compromisos? No te tocan los privilegios. Escuchen bien. Esa es la línea de Esav y esa es la línea de Jacob. Vean a lo largo de la historia. Esav dice, yo quiero vivir la vida. Yo quiero ser terrenal y quiero disfrutar la vida. ¿Qué dijo Bil'am? Tamot nafshi mot yesharim. ¿Saben la vida de Bil'am? Bil'am dijo, él quiere morir como Moshe, como Jacob, como Abraham, Yitzhak. Oye, ¿estás loco? Para morir como Moshe, o como Abraham, o como Yitzhak, que son Yesharim, tienes que vivir como ellos. No se puede morir como Jacob o como Moshe, sin ser Moshe. ¿Pero qué quería Bil'am? El privilegio, mas no los compromisos. ¿Qué era Bil'am? Perdón la palabra que voy a decir, mugroso. Mugroso, sí, hasta con el burro. Lo aleno, no se puede entender. O sea, con animales más bajo que eso, pero él quiere tzadik. Esav, él quería vivir vida terrenal. Vayabó minasade behuayef. Disfrutó, estaba cansado de todo lo que hizo feo. Y viene y le dice Jacob, oye, ¿tú quieres ser el digno dirigente del pueblo de Israel en la próxima generación? Vas a ser el seguidor de Yitzhak y de Abraham, espiritualidad, Torah, mitzvot, Eretz Israel. ¿Qué le dijo Esav? No. Vayibes, Esav eta bejorá. ¿Qué es la bejorá? Él es primogénito, pero no quiere los compromisos de la primogenitura. Nunca hablé de las verajot. Tú me quieres comprar el ser el seguidor del pueblo de Israel, fatal. Hasta por un plato de lentejas te lo ven. No me importa. A mí no me interesa esa parte de la religión y estar comprometido con la Torah y las mitzvot y ser... No. A mí no me comprometas. Vaíbes. Pasaron los años y Jacob sabía, me vendiste la bejorá, el zehut, o sea, que si el compromiso de ser el seguidor,
también conlleva un privilegio. Cuando llega el momento de las verajot, viene Yitzhak, equivocadamente, le quiere dar las verajot al que no es digno. Dice Jacob, no, mi vida, ahora es mi turno. Tú me vendiste el compromiso, es el privilegio, ese me toca a mí, ese no te toca a ti. ¿Qué dijo Esaú al otro lado? Yitzhak ze'aka gedolá umará admeod. Gritó, le dolió, porque el que quería el privilegio, pero no quiere el compromiso. Yo quiero tener las verajot, y sí le dolió en el alma, pero no quiero el compromiso. A mí no me vendas compromisos, yo nada más quiero el privilegio. Viene Jacob, vino a lo largo de su vida, les enseña a sus hijos la misma línea. Nació Reubén, y Reubén es el digno dirigente del pueblo de Israel, la próxima generación, hasta que tomó atención Jacob de una línea que no va con él. Agarró y revolvió las camas. Y no es tan grave a lo mejor la acción como la manera en cómo lo hizo. Dice el pasuk, pajas kamaim al totar. ¿Qué es pajas? Precipitado, rápido, sin pensar. Espérame. Decisiones cruciales, importantes, no son chilaquiles, decimos aquí, ¿no? No se toman de un día para otro. Si tú estás dispuesto a entrar a agarrar la cama de tu papá y moverla de un lugar a otro, la cama de Jacob no es un juego. Está escrito Mitato Shelema. Era Kadosh, era Tahor. Pregúntale a tu papá. ¿Tienes dudas por qué despreciaron a tu mamá? Jacob no era un niño, era un Ab del pueblo de Israel. Por un motivo lo hizo. Pregúntale, aconséjate, explícate. Da un paso antes de decisión. Primero tienes que hacer otras cosas. Para ser el próximo rey del pueblo de Israel, no puedes ser precipitado, no te toca la mejora. Serás el primogénito, pero no serás el digno de dirigir. Y no te estoy regañando, porque también le dijo Berajá a Reubén, y también era su hijo y lo quería, pero digno de dirigir un pueblo, 12 tribus del pueblo de Israel, ser el mayor, no. Shimón y Leví, mande usted. No perdió ser primogénito, perdió el privilegio de ser el seguidor de Jacob Avinu. ¿Por qué no se le dio a Shimón y a Leví? ¿Qué pasó con Shimón y Leví? Agarraron, se fueron a matar a todos los de Shechem. Bien hecho, no sé, pero fueron precipitados. Se metieron en Sacaná. Tampoco son dignos de dirigir. Yehudá sí. Yehudá, ¿qué pasó con Tamar? Vean cómo toda la historia tiene su motivo. Reconoció. Tuvo un error. El error es de humanos. No me importa que te equivoques. Todos nos podemos equivocar. Cuando te enfrentas con el error, Yehudá, ¿qué podía haber dicho? 1001 pretextos. ¿Qué dijo Yehudá? Atayo duja ajeja. Tú supiste reconocer. Es de sabios entender que me puedo equivocar y arreglar mi error. Ese es un rey. Ese dirige el pueblo. Porque sé que cuando tengo un error lo va a arreglar. Y cuando vea cosas equivocadas las va a arreglar. Ese es Yehudá. Él es digno de ser el rey, de dirigir al pueblo de Israel. Sigue la historia. Dice el pasuk que Yosef, Ki ben zekunimulo beasaló ketonet pasim. Preguntan, ¿qué es eso que era el ben zekunim? ¿Alguien sabe qué es ben zekunim? Entonces dice, hijo de vejez. También Binyamin era hijo de vejez. Es más, dijeron aquí, se casó a los 84. O sea, ya de por sí estaba un poquito grande, ¿verdad? Dicen Jajamim, todos eran Ben Zekunim, porque nada más Yosef. Dice Rabotai, vean aquí el Seforno y el Targum. Dice aquí, está en la perashá de Vayeshev Jacob. Dice aquí, Ki Ben Zekunim hulo, dice el Targum, Arebar Hakim hule, era el más inteligente de todos. O sea, tiene una capacidad especial. ¿Y qué pasó? Yosef. Y dice después el Ramban, Kolma Shelamad Mishem Baever, todo lo que estudió Jacob de las yeshivot de Shem y Eber, ¿a quién se lo pudo enseñar con claridad? Tenía 17 años, era muy inteligente. Masarlo. A él se lo enseñó. Lomar, para enseñarte que le enseñó los secretos de la Torah, la inteligencia de la Torah,
Metzao maskil ba'al sod. Que ilu haya zaken berav yamim. Como si fuera que ya es anciano de inteligencia. ¿Por qué le dio el privilegio a Yosef? Porque era digno de recibir lo que otros no tenían esa capacidad. No es malo Yehuda. Yehuda le dio otras cosas. No es malo Reubén. No. Pero a él lo veo digno de lo que ustedes no tienen esa fuerza de seguir. Escuchen. ¿Lo trabajó o nació con eso? No, lo trabajó, a eso iba. Escuchen bien. La botay. Muchas veces pasa en las diferentes familias. Baruch Hashem, uno tendrá, 3, 4 hijos. Vamos a suponer que son hombres. ¿Ustedes me quieren decir que todos son iguales? No, nunca. Y muchos tienen habilidades que el otro no tiene. Y el otro tiene otras habilidades que el otro no tiene. Y empiezan los problemas cuando el papá quiere heredar en vida, vamos a decir, sus negocios, y le dice, vamos a suponer, al que no es el primogénito, le quiere dar, voy a decir algo, la administración del negocio, los números, el dinero. ¿Cómo se siente el grande cuando se lo va a dar al tercero? A lo mejor se va a hacer ahí la guerra de Gog y Magog. Pero el papá a lo mejor ve que el grande es mejor para las ventas. Es mashallah abusado, tiene buena labia, vende y puede hacer mucho dinero. Pero ¿quién es bueno para que el negocio no quiebre y la administración esté bien manejada? El tercero. Nació con una habilidad y él con otra habilidad. Y no por ser el mayor o el menor, quiere decir que este es mejor que este. Divido y reparto las cosas en base a la capacidad de cada uno. Eso sí se puede. Se debe. El problema es que los hijos no lo entienden. El problema es que los hijos piensan que mi papá está haciendo una diferencia. Sí, no hay que hacer diferencia entre los hijos. Y no hay que darles a unos más que a otros. Pero en dividir tafkidim, se dice en hebreo, que si el darle responsabilidades, ¿sí? Puestos, eso depende de la habilidad de cada uno. No pueden ser iguales, porque no son iguales. Yehudá no era el mismo que Yosef, ni que Reubén, ni que Isahar, ni que Zebulún. Cada quien tenía una habilidad diferente. El problema de los hijos es que a veces no queremos creer que el otro tiene una habilidad mejor que yo. Jajamim son Menashe y Efraín. ¿Cómo me salté hasta Menashe y Efraín? Llegó y Rabotá Jacob y sigue con su línea. Y le mueve las manos así. ¿Pero quién estaba enfrente de él? Menashe y Efraín. Y Yosef al lado le decía, papá, lo que no había, así no está bien. ¿Qué le dice Jacob? Yadati, vení, Yadati. Ya sabía. Y de todos modos le voy a dar la verajá con la derecha al más chico. ¿Qué tiene que haber dicho Menashe el grande? No sé. Si hubiera sido un poquito tranquilo, era salirse del lugar. Por lo menos. Ya no gritarle al abuelo. ¡Me voy! Otro le hubiera dado, no sé, no le quiero decir, le hubiera empujado al abuelo. Porque lo está avergonzando enfrente del hermano. Y él es el grande. Vean la grandeza de dos hermanos. Menashe y Efraín. Si mi abuelo dice que él se merece esta verajá para su futuro, agacho la cabeza y él se la merece, porque a mí me van a dar otra cosa, porque yo sé que en base a mi cualidad yo necesito este camino, no el otro. Moshe y Aarón, dos hermanos. ¿Quién era menor? Moshe. ¿Quién era mayor? Aarón. Y llega Aarón y dirige el pueblo de Israel durante 60 años. A los 20 Moshe se sale de Mitzrayim. Aarón se queda en Mitzrayim. ¿A qué edad regresa Moshe? A los 80. ¿Cuántos años pasaron? 60. Y llega Moshe. Ahora quítate. Aarón, el grande, quítate. Y ahora yo voy a ¿qué? A tomar tu puesto, a sacar al pueblo de Israel. ¿Qué tiene que haber dicho Aarón? Oye, mi vida, espérate, ¿qué te pasa? Yo soy mayor que tú y aparte yo soy el dirigente aquí durante 60 años. ¿Qué dijo Moshe? Yo no quiero ir. Le dijo, bueno, no te preocupes. Berraja, besamach belibó. Te va a ver y se va a ¿qué? Se va a alegrar. Porque Aarón no es como los que tú dices. Dice Rabotay el pasuk en Shirashirim. Mi itenjali que ahli. ¿Quién me va a dar a mí tener un hermano? Pregunta el Midrash. ¿Como Caín y Abel? No, esos no. Estos se mataron. No, esos no. Bueno, como Ismael y Yitzhak. No, tampoco. No se llevan bien. Bueno, como Jacob y Esab, no, tampoco. Como Jacob y Esab, tampoco. Bueno, como Yosef y sus hermanos, no, tampoco. Se mataron entre sí. ¿Como quién? Como Efraín y Menashe y como Moshe y Aarón. Esos son hermanos. Pero hay que tener que
Rabotai, Jacob tenía una línea de vida y Esav tenía otra. Jacob le manifestaba todo el tiempo a Esav: ¿quieres privilegios? Necesitas compromisos. Y no porque no te doy igual que a él, me refiero en puestos, quiere decir que vales menos. Cada quien tiene un puesto y cada quien vale lo mismo. La pregunta es que sepas reconocer cuál es el lugar de cada uno. Llega Esav y dice: no, yo quiero los privilegios, pero no quiero los compromisos. Yo no quiero el compromiso de toda esa parte religiosa. Yo quiero demostrar como Yitzhak que me caso a los 40, pero es un malvado. Ya no quise otra palabra para no... Estamos en un knis. No alenu. A los 40 como el papá. ¿Cómo hacen maasera? Kibuda baem. Pero también no puedo dejar la otra parte. Y él quería que podía recibir las dos. Por eso gritó cuando perdió la verajá. Jacob le dijo: no, mi vida, esto va amarrado de esto. Rabotay, ¿cuántas personas vemos hoy que quieren ser millonarios sin el compromiso de que conlleva ser una persona con dinero? Más que es el honor del dinero, lleva un compromiso también. ¿Cuál es el compromiso? Trabajar, empezar desde abajo, peso tras peso, despacito subir la escalera, saber que dirigir una empresa no es algo fácil. Se necesita mucha cabeza, se necesitan muchos consejos. Hoy en día, ¿por qué hay gente que se ha metido a negocios de guara y de todo ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque quiero el qué, el privilegio, pero no quiero el compromiso. ¿Por qué hay ninis? ¿Ya saben qué es ninis? Ni trabajo ni estudio, pero quiero el privilegio, que ahí está el papi rico, pues que me mantenga y que me dé. Pero mira, a mí ni me digas trabajar, ni me digas estudiar, ni. ¿Por qué? Porque quiero la shita, la línea de quién, de Esav, Hasbe Shalom. Jacob, ¿de dónde viene el nombre Jacob? Ekev. ¿Qué es Ekev? Talón. ¿De dónde se empieza la vida? De abajo. ¿Quieres ser Israel? Necesitas empezar de Jacob. Por eso Jacob tiene dos nombres. Porque no puedes llegar a Israel sin empezar por Jacob. ¿Qué es Israel? Kisarita y Manashim, Sarim y Manashim Batujal. Lograste gobernar, lograste elevarte, lograste empezar de paso tras paso, vas a llegar a Israel. Sarita, ahora sí tienes un privilegio, pero hubo un compromiso. ¿Qué es Esav? ¿De qué lenguaje viene Esav? Azui. Yo ya estoy. Yo quiero todo servidito, yo quiero todo, como dicen, mesa preparada, charola de oro. Esa no es la vida real. Rabotay, ¿cómo empieza el Yehudí? El día domingo se empieza a trabajar. Domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Cuándo viene Shabbat? Al final de la semana. Trabaja. 7 días trabajarás y el séptimo viene la verajá. ¿Cómo empiezan en otros lugares? Domingo ya es Yoma de Pagra. Ya es el día de descanso. Después trabajo. No, Roji. Empieza al revés. Primero descansa y luego trabajas. ¿Cómo empieza el Yehudí? Vayerev, Vayiboker Yom Echad. ¿Qué es Vayerev? La noche. La noche es oscuridad. Oscuridad representa esfuerzo. Después viene Boker. Después viene la luz. Hay compromiso y después viene el privilegio. Pero ¿cómo empiezan en otros lugares? La mañana empieza en el día. Después vendrá la noche. A ver qué pasa. El Yehudí sabe que Olamas de este mundo domele prosdor. Es un pasillo. Hay que pasar el pasillo para llegar ¿a dónde? Al Olam Abba. Pero tienes que pasar por un ¿qué? Por un compromiso de vida. Ese era Jacob Avinu. Pero dichosos los hijos y los nietos de Jacob Avinu que entendieron el mensaje como Menashe y Efraín. Y no hubo ¿qué? Problema de odio, sino se entendieron entre sí. Cuando le den la verajá a sus hijos el viernes en la noche, ¿qué decimos? Yesimejá Elohim que Efraín bejim Menashe. ¿Cuál es la verajá? Que tengamos hijos que sean como Efraín y Menashe, que sepan comprender que el papá no hace diferencias, sino a cada quien le va a dar lo que le corresponde en base a sus habilidades, que no haya pleito entre los hermanos. Las mamás siempre tienen que pedir tefilá, que entre mis hijos no haya pleitos. Pero ¿quién da el ejemplo? Los mismos papás. Que entre ellos mismos demuestren cómo se lleva entre los hermanos, cómo se lleva hacia la gente, cómo se respeta a los padres.
cerramos. Jacob y Esav tenían una ideología de vida. Y cada uno creía que él tenía la razón. Pero ¿quién realmente sabemos que tiene la razón? Jacob vino. Jacob es Ekev. Se empieza del talón para llegar a ser Israel. Y el que quiere privilegios, que tome en sí los compromisos. Yehudí es un compromiso, pero también es un privilegio. También es un privilegio. Boreolam nos ayude a lograr sentir el privilegio, pero llevando el compromiso de ser Yehudí. Amén.